Introducción a la genética cuantitativa en plantas. El objetivo de la genética cuantitativa es el análisis de aquellos caracteres cuya variación está producida por la acción de muchos genes, sobre los cuales también hay una influencia ambiental que contribuye a la variación total. ¿Cómo podemos definir un carácter cuantitativo? Estos caracteres muestran una variación continua entre los individuos. No es posible agrupar los fenotipos por grupos o en clases. Y el fenotipo no siempre refleja el verdadero genotipo del individuo. Por lo tanto, este no es informativo con respecto al genotipo. Entonces podemos decir que un carácter cuantitativo es el resultado de una combinación de la segregación de muchos genes en forma simultánea y los factores ambientales que actúan sobre la expresión de estos genes. Ejemplo de caracteres cuantitativos podemos citar a los componentes de rendimiento, como longitud de espiga, diámetro de espiga, tamaños de panoja y el rendimiento por sí mismo. Pero también hay caracteres a nivel molecular que pueden ser cuantitativos, por ejemplo, los niveles de RNA mensajeros y ciertos tipos de proteínas. Podemos decir entonces que los caracteres cuantitativos presentan lo que se llama variación continua, debida a causas genéticas, el número de genes que se agregan y que modifican la expresión de un carácter, y las causas ambientales, que es la influencia del ambiente sobre esos mismos genes que condicionan un carácter. Estos genes que influencian un carácter cuantitativo se denominan comúnmente como QTL por sus siglas en inglés. Estos QTL poseen algunas características que hay que puntualizarlas. Tienen alelismo múltiple, pueden tener grados variables de dominancia y sobredominancia y epistasia, y experimentan selección y deriva génica. También existen QTL que tienen marcados efectos sobre la expresión del fenotipo, se llaman comúnmente genes con efectos mayores, y los que no tienen ese efecto tan marcado, sino que es un efecto acumulativo, se llaman genes con efectos menores. Todos estos genes con efectos mayores y menores, la segregación simultánea de todos ellos, configuran lo que se llama la arquitectura genética de un carácter. Estos QTL pueden ser mapeados a través del genoma de una planta, pero el mismo es bastante laborioso, necesita de técnicas y software específico y es altamente costoso. Podemos definir al fenotipo entonces como el reflejo de las interacciones que se producen entre el genotipo de la planta o del individuo, la influencia ambiental a la que está sometido ese individuo y la que modifica o altera la respuesta de las plantas a esas condiciones. Podemos decir entonces que el valor fenotípico de un carácter cuantitativo es igual al genotipo más la influencia ambiental.
lo que nos da, en la mayoría de los caracteres cuantitativos, una distribución normal. Si tenemos en cuenta que los caracteres cuantitativos presentan una distribución normal, podemos decir que los fenotipos difieren más en cantidad que en tipo o clase. Ahora bien, en estas poblaciones genéticamente heterogéneas, los genotipos que la integran están formados por la recombinación y la segregación de muchos genes. A su vez, como hemos mencionado, hay una influencia ambiental sobre la expresión de esos genes. Esta varianza genética, debido a lo que mencionamos, recombinación y segregación, puede ser disminuida mediante la obtención de líneas puras, o sea, aplicando procedimientos de endocría. De acuerdo a lo encontrado por Johansen con su teoría de la línea pura, podemos decir que una línea pura es un conjunto de individuos genéticamente iguales, o sea, la variación genética entre individuos pertenecientes a la misma línea pura es nula, solamente hay variación ambiental. También podemos hacer constante la variación genética obteniendo híbridos simples entre líneas endocriadas o puras. Por otra parte, la variación ambiental no podemos eliminarla, sobre todo en condiciones de campo. Podemos disminuirla, podemos hacerla constante, y para ello hay diseños a campos que apuntan a tal fin y que se verán oportunamente. Sabemos entonces que la variación fenotípica es la suma entre la variación genética y la influencia ambiental. Pero los genotipos puestos en distintos ambientes pueden expresar un comportamiento distinto. ¿Qué quiere decir esto? Que el genotipo puede interactuar con el ambiente. Y esto se lo denomina interacción genotipo-ambiente, que es muy importante en el mejoramiento vegetal, como veremos. Podemos definir a la interacción genotipo por ambiente como el desvío de un genotipo en particular sobre el comportamiento medio de ese mismo genotipo en todos los ambientes. Esto, en otras palabras, quiere decir que si el ambiente cambia, el genotipo va a cambiar su expresión en determinadas características, sobre todo en las características productivas. El modelo que nosotros habíamos visto hasta ahora, que el fenotipo es igual al genotipo más la influencia ambiental, ahora se complementa sumándole la interacción genotipo por ambiente. Podemos observar en este gráfico cómo dos cultivares A y B muestran diferentes rendimientos según el ambiente en el cual se encuentren. En los ambientes pobres, el cultivar A es generalmente superior al cultivar B, y lo inverso sucede en ambientes más propicios, donde el cultivar B se muestra superior al cultivar A. En esto nosotros estamos notando que hay un comportamiento distinto de los cultivares según el ambiente en el cual se encuentran. Esta interacción con el ambiente es de suma importancia en el mejoramiento genético vegetal y en la obtención y evaluación de nuevos cultivares. En el mejoramiento de plantas, el seleccionador o mejorador está interesado en estimar los valores genotípicos en la forma más precisa posible, porque de esa correcta estimación depende el éxito de la selección para obtener un mejor cultivar. El valor genotípico lo podemos definir, de acuerdo a este autor Bernardo, como el valor fenotípico medio de una serie de individuos de un genotipo en particular, cuando esos individuos
o con ese genotipo son evaluados en muchos ambientes. Entonces yo obtengo un valor promedio de la característica en base a todos esos ambientes. Si por ejemplo tenemos dos parentales que son líneas puras, o sea, genotipos homocigotas, en ellos no va a existir variación genética. Solamente va a haber variación ambiental, por lo que hemos venido mencionando hasta ahora. Si cruzamos el padre 1 y el padre 2, nos va a dar una F1. La F1 es altamente heterocigota, pero también ocurre que todas las plantas son igualmente heterocigotas para los mismos lochi, o sea, no hay variación genética entre los individuos pertenecientes a una F1. O sea, tenemos que la variación fenotípica en los padres 1 y 2 y en la F1 es estrictamente debida al ambiente para cualquier carácter cuantitativo que midamos en ellos. Ahora bien, si dejamos avanzar la F1 a una F2 por autofecundación o cruzamiento entre las plantas F1, ya en esta población, en esta generación F2, vamos a tener una variación ambiental, obviamente igual que en las otras, de la misma forma que ocurre en las otras generaciones, pero aquí se va a sumar que hay una variación genética, porque hay segregación y recombinación de las gametas que han producido los individuos F1. En la generación F2 también se puede observar la aparición de los llamados individuos transgresivos. ¿Qué son estos? Son individuos que, debido a la recombinación y segregación de la F1, producen en la F2 individuos que pueden tener un valor mayor que el mayor de los padres para un determinado carácter cuantitativo, o su valor ser inferior al padre de menor valor para el carácter cuantitativo determinado. Esto es importante en el mejoramiento porque esos individuos pueden ser llevados por distintos métodos de selección para la obtención de una línea que manifieste esas características que no se encontraban en los padres. En base a un ejemplo simple, podemos ver lo que puede suceder en un caso de segregación transgresiva. Si nosotros cruzamos dos padres que tienen valores de 16 y 14 para un determinado carácter, vamos a obtener una F1 que, si la acción génica es eminentemente aditiva, se va a situar entre ambos padres, es decir, va a tener un valor de 15. Ahora bien, cuando esa F1 se agregue, ya sea por autofecundación o cruzamiento entre plantas pertenecientes a la F1, vamos a tener una segregación y recombinación en la F2 en la forma de una curva normal, como hemos venido estudiando, pero van a aparecer individuos que, por ejemplo, tienen un valor de 20 y otros que tienen un valor de 10, que en ambos casos superan los valores de los padres. Estos valores extremos que se obtienen en la F2 son los segregantes transgresivos. De acuerdo a lo expuesto hasta el momento, podemos precisar los objetivos de la genética cuantitativa, especialmente para el mejoramiento vegetal. Uno de ellos es particionar la variación fenotípica observable total en sus componentes genéticos y ambientales, predecir el parecido entre parientes y estimar la herencia de los caracteres en base a
el estudio de las relaciones entre los padres y los hijos, la estimación de la respuesta a la selección y estudian los cambios que se producen en las poblaciones debido al apareamiento consanguíneo o endocría, en casos de alogamias y en cruzamientos dirigidos o selectivos. También podemos determinar la cantidad de loci que contribuyen a la variación genética, los llamados QTL, y a nivel molecular, conocer la variación en la expresión genética que influye a las proteínas o a los mensajeros a nivel molecular. Es decir, tratar de identificar en qué cromosoma están situados esos genes que ejercen esas funciones. En el caso del mejoramiento genético vegetal, al mejorador le interesa principalmente conocer las varianzas genéticas y ambientales en los caracteres que son de interés a mejorar y por lo tanto a ser objeto de selección. En base a esas varianzas genéticas y ambientales y al estudio entre las generaciones de selección, también es importante estimar la heredabilidad del carácter, como veremos que este es un parámetro muy importante para determinar el tipo de método de selección a aplicar. Y obviamente, si vamos a practicar selección, queremos saber la respuesta a esa selección, es decir, podemos estimar cuánto podemos avanzar si practicamos determinada selección con determinada intensidad de selección.